¿Qué pasa cuando suben los tipos de interés? ¿Qué consecuencias tiene? Se fija en la prensa financiera. Últimamente tú ya estás escuchando de que si vendrá un recorte de tipos este año o serán dos. El mensaje ya ha cambiado y es posible que actualmente estemos en un buen momento para invertir. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Y hoy vamos a hablar sobre la deuda corporativa y vamos a ver qué consecuencias tiene sobre la renta variable, sobre el mercado de acciones, sobre las empresas cotizadas, y gracias a este análisis pues nos va a ayudar a saber si estamos en un buen momento o no para invertir. Este podcast es un podcast más a sumar con los otros dos últimos podcasts, el podcast en el que hablamos de la elevadísima concentración del SP500, del índice de mercado, y juntamente con el podcast que publicamos la semana pasada en el que hablábamos de cómo las salidas a bolsa se han secado durante los últimos 2 años, hecho que no sucedía desde el estallido de la burbuja.com, año 2002 y 2003, y años 2008, 2009, después del estallido de la crisis financiera, con lo cual estamos en esos mismos periodos. Y ahora vamos a ver qué pasa con la deuda. Además de estos podcasts, este nuevo podcast también se incluye como visión conjunta con el artículo privado y exclusivo para suscriptores titulado La oportunidad de nuestras vidas, con lo cual esperemos que les guste este podcast. Creemos que es información muy interesante si la ponemos en contexto con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos ido publicando recientemente y sobre todo si tienen acceso a este artículo exclusivo para suscriptores de La oportunidad de nuestras vidas. Así que sin más demora empezamos con el podcast. Vamos a dar un ejemplo sencillo, ya que tanto oyentes como suscriptores de OB, y en especial como suscriptores de OB, hemos conseguido que entre nuestros clientes hayan propietarios y directivos de empresas de asesoramiento financiero, de AFIs, directivos de bancos de inversión y al mismo tiempo particulares que están empezando a invertir y particulares que tienen gran experiencia invirtiendo en bolsa. Es decir, que todos ellos están como suscriptores de la revista de oportunidadesenbolsa.com, hecho que nos genera una gran satisfacción haber conseguido nuestro objetivo. Nuestra visión cuando fundamos OB era que esta revista tanto fuera útil para aquellas personas más expertas como para aquellas personas que estaban empezando en la inversión, y creemos que con los clientes que tenemos, que evidentemente no podemos decir nombres, pues lo estamos consiguiendo, y por este motivo pues vamos a dar este ejemplo sencillo, pero que la idea, tanto seas experto o seas principiante, se va a captar. ¿Qué pasa cuando suben los tipos de interés? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Pues vamos a poner un ejemplo con deuda hipotecaria, ¿vale? Porque si no eres un empresario o no eres un financiero dentro de la empresa, es muy difícil de ver de forma sencilla qué pasa cuando suben los tipos de interés. Pero si tú vas a un banco y vas a pedir 300.000 euros para comprarte tu casa, dicen, no, mira, te lo financiamos a un tipo fijo del 1%, tú cada año únicamente de intereses, sin la amortización de deuda, vas a tener de pagar unos 3.000 euros de intereses cada año, al menos el primer año que tienes esos 300.000 que aún debes. Si cambia la situación de los tipos de interés, los bancos centrales suben tipos de interés, la deuda hipotecaria pues sube porque hay mayor riesgo de impago, etc. Y vas al banco y 2 años más tarde, como ha pasado ahora, pues tú para una hipoteca tipo fijo, imagínate que te la dan al 3%. Claro, si tú financias al 3%, 300.000 euros, únicamente de intereses, vas a pagar cada año 9.000 euros, ¿vale? De pagar 3.000 euros a pagar 9.000 euros cada año únicamente de intereses. Para una familia, lo que es evidente, que además de la amortización de la deuda, únicamente en intereses, pues van a tener que pagar más, y con lo cual si ingresan lo mismo o únicamente ingresan un poquito más, van a acabar teniendo menos ahorro y menos capacidad de gasto. Esto traducido en el mundo empresarial, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues que las empresas tienen menores beneficios, menores márgenes, menos flujos de caja libre disponibles para reinvertir en la compañía, y con lo cual mayores dificultades para seguir creciendo. De aquí a que cuando suben los tipos de interés, y a mayor subida o mayor cambio en los tipos de interés,
más difícil se le ponen las cosas a ciertas compañías, sobre todo aquellas compañías que están más apalancadas, que tienen más deuda y que tienen vencimientos de la deuda a corto y medio plazo más importantes, porque cuando vence esta deuda pues han de ir a refinanciar, y cuando se van a refinanciar la deuda y van a buscar de nuevo deuda para poder financiar sus operaciones, le han de pagar a un mayor tipo de interés, y con lo cual los beneficios netos de la compañía se reducen y, como hemos dicho, pues los flujos de caja libre disponibles también. Bien, dicho esto y aclarado, y yo creo que ha quedado bastante claro las consecuencias directas que tiene en las familias y en las empresas una subida de los tipos de interés, vamos a ver si hay relación o no con el mercado de acciones. Y es evidente, es decir, hay relación directa, y vamos a ver primero qué ha pasado con los tipos de interés de, según Moody's, ¿vale?, la agencia de calificación, de las obligaciones corporativas con calificación crediticia Baa, ¿vale?, que no son las de máxima calidad crediticia, ni son los bonos basura, los de clase C, ¿de acuerdo? Los Baa consideran que tienen un riesgo crediticio moderado, y esto dice Moody's, que es una de las agencias de calificación, con los intereses que puede tener cubiertos o no, y la objetividad que te pueda tener o no, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que nos dice Moody's. Pues nos vamos a los datos de la Reserva Federal de San Luis, que tiene una plataforma que, como bien saben, hemos utilizado muchas veces en estos podcasts, muy interesante, y vemos como los tipos de interés de este tipo de compañías con la calificación de Moody's de Baa pasaron del año 2021, que era de un 3%, la financiación de este tipo de compañías, al año 2023, que pasa a ser de más del 6%, 6,73%. Es decir, un incremento de prácticamente el 100%, es decir, pasa del 3% a más del 6%, y un incremento así en tan poco tiempo, en un año, de los tipos de interés, no se veía prácticamente desde el estallido de la crisis financiera del año 2007 al año 2008, que en un año pues subió del 6,5% al 9,5%, pero subió un 3%, pero respecto al 6%, es decir, subió como un 50% los tipos de interés y no un 100%. Si modificamos el gráfico y decimos, oye, dime la variación porcentual de estos porcentajes, y vemos este gráfico, pues vemos como realmente en la crisis financiera en octubre del año 2008 los tipos de interés subieron un 50% respecto hacia un año, ¿vale? Del 6% a 9% y un incremento del 50%. Y vemos como la subida súper agresiva en 2022 respecto al año anterior fue del 95%, ¿vale? Una subida de los tipos de interés en cuanto a velocidad de cambio histórica que afectaba no solo a la deuda pública, sino a la deuda corporativa en todos los grados de inversión, ¿vale? En grados de calidad crediticia de AAA a los bonos basura. Y esto ha tenido sus consecuencias directas en los mercados de acciones, que hicieron que durante 2022 hubieran grandes correcciones. Y ahora vamos a este año, vamos a decir, oye, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues claro, los tipos de interés todavía, ahora mismo, actualmente, y estos son datos actualizados, no han bajado. Es decir, siguen en estas compañías del grado de inversión Baa de Moody's, siguen en el 5,75%, que es por encima de los máximos desde el año 2011, ¿vale? Es decir, que desde el año 2011 hasta el año 2022 los tipos de interés estuvieron durante 10 años por debajo de este 5,75, ¿vale? Y los crecimientos no eran históricos, no estábamos hablando de crecimientos del 15 y 20% empresarial, de media, para nada, ¿de acuerdo? Es decir, con unos tipos de interés por debajo de este 6% durante 10 años, bueno, hubieron las consecuencias que hubieron, pero la economía necesitaba de esos tipos de interés bajos. Y ahora mismo tenemos estos tipos de interés del 5,75 todavía altos, y todavía en variación porcentual no han bajado y no hay ninguna burbuja que estallar. Y vamos a compararlo ahora con el mercado de acciones para que vean que realmente la correlación es directa. Es decir, que cuando los tipos de interés de la deuda corporativa suben, los fondos que invierten en deuda corporativa se desploman, y también lo hace el mercado de acciones, los índices de renta variable. Ahora mismo en pantalla tienen el iShares Investment Grade Corporate Bond de BlackRock. Es unos fondos cotizados de bonos corporativos en grado de inversión más grandes del mundo, para no decir más grande, y podemos ver cómo el índice se desplomó durante
2008, ¿no? Durante septiembre de 2008, haciendo mínimos en septiembre-octubre de 2008, y luego pues volvió a alzarse durante 2009 y de ahí pues con oscilaciones pues fue subiendo y bajando hasta los máximos de 2020, cuando los tipos hacían mínimos, ¿no? Recordemos ese 3% en los tipos corporativos de BA. ¿Y qué pasó en 2021, 2022 sobre todo? Pues se volvió a desplomar este índice en una variación porcentual de la caída del índice que no se veía desde la crisis financiera, y este índice no se ha recuperado. Y este índice, cada vez que ha habido una corrección importante, pues coincide esta corrección de 2022-2023 en tamaño con la corrección que se vio en el mercado de acciones en 2022, y la anterior gran corrección pues fue la que se vio en 2007 a 2008, que como todos sabemos pues el mercado de acciones también se desplomó. Luego en otras ocasiones pues también hubieron correcciones en 2013 o en 2015 o en 2018, es decir, que cuando suben los tipos de interés el índice corrige y bueno, el mercado de acciones se acostumbra unos meses más tarde o a la vez, como en el caso de 2022, a corregir, dado que la financiación de las compañías pues incrementa de costes y acostumbra a las correcciones. Pero tan importantes como en 2007 y 2009 únicamente se han dado en 2022 y 2023. ¿Y por qué les explicamos esto? Pues porque la situación actual de los bonos corporativos lo que nos está mostrando es que no estamos para nada en un mercado sobrevalorado, no estamos en un mercado burbuja, y que en el caso de que bajen los tipos de interés, gran parte de las compañías, y descontando las compañías top 6 del S&P 500 que están moviendo el mercado o están moviendo los índices, pero no tienen estos problemas de financiación, el resto de compañías pues seguramente cuando bajen los tipos de interés, si bajan, que el escenario más normal es que bajen, porque si se fijan en la prensa financiera y van escuchando, últimamente pues tú ya estás escuchando de que si vendrá un recorte de tipos este año o serán dos, pero no están comunicando un mensaje de vamos a subir más los tipos de interés. Es decir, es o nos mantenemos ahí o bajamos un poco los tipos o los vamos a bajar dos veces. El mensaje ya ha cambiado. Hace apenas un año y medio el mensaje era vamos a subir los tipos, lo que no sabemos si un cuarto de punto este año o medio punto o cuánto lo vamos a subir, ¿vale? Es decir, es un mensaje que lo intentan hacer lento, a pesar de que están siendo muy agresivos los banqueros centrales, pero el mensaje ya está cambiando y el dinero de manera que está entrando también lo está leyendo de esta manera. Y un posible escenario en el que, y esto es una opinión, que quede claro que no es una recomendación ni es asesoramiento financiero, pero en cualquier caso, viendo las correlaciones de los índices de los bonos corporativos, en el caso de que bajen los tipos de interés, lo normal es que las empresas pues puedan obtener financiación a mejores tipos de interés, incrementen los beneficios, los índices de mercado de acciones pues sigan al alza. La relación con el índice, por ejemplo, de las small caps, del LQD, es muy directo, ¿no? Si miramos el Russell 2000 en otra escala de precios, porque la relación de la fluctuación es muy parecida, pero la variación porcentual evidentemente es mucho más alta en la renta variable, pero vemos pues esta corrección en las small caps durante 2008 a 2007-2008 y también pues esta misma corrección y la corrección en el mercado de acciones pues que también vimos en 2020 o en 2022-2023. Con lo cual, concluyendo, si tenemos un escenario de bajada de tipos de interés progresiva en el mercado de deuda corporativa y deuda gubernamental, viendo la correlación de mercado, es probable un escenario, y es una opinión, en el que la renta variable pues siga un camino al alza y es posible que actualmente estemos en un buen momento para invertir. ¿De acuerdo? Es decir, este es un escenario que se junta con todo lo que hemos dicho durante los últimos podcasts y que concuerda todo pues muchísimo, ¿no? Y hasta aquí este podcast. Luego que sepan que para la semana que viene vamos a publicar la nueva revista DOB, que vamos a publicar una compañía muy fácil de entender, que en el caso que bajen los tipos de interés, sus acciones van a subir muchísimo. Los insiders ya están comprando acciones porque ya lo están viendo, y están viendo que es un buen momento para invertir. La compañía ha corregido durante el último año y medio, y ahora pues los directivos
están haciendo un plan de expansión internacional y están viendo que es un momento interesante para meter en la compañía. Esta compañía la publicaremos a finales de este mes de junio y estará disponible para todos los suscriptores de la revista DOB. Esto es todo, nos vemos hasta la próxima.